Hola, queridos amigos. Hola, hola. Eh, ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto estar aquí hablando con ustedes un día más. Y un día más, un día 26 de abril, en el cual queremos continuar con el tema que estoy tratando, el último tema, que es cómo ser llenos del Espíritu Santo, basándonos en el testimonio de vida del primer mártir de la iglesia cristiana. Es un jovencito llamado Esteban. Por allá por el año 34, 35, tiene sido 36, que murió. Eh, Sabemos, por lo que vimos en la etapa anterior, que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero para que se llenara del Espíritu Santo, dijimos que habían tres pasos, los vamos a resumir para enlazarnos con lo que hablamos la última vez. De acuerdo a lo que la Biblia dice, que Dios establece como uno de los requisitos para ser lleno del Espíritu Santo es ser fiel en lo poco. Y en lo poco significa Dios se preocupa especialmente de que nosotros tengamos obediencia en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Porque a veces meterse en una obra grande, uno sigue la inercia, pero en lo secreto, en lo íntimo, eh, cuando ya no mentimos, cuando no tratamos de engañar con el negocio, no tratamos de ganar la plata por fuera, sino que somos honestos con Dios en todo lo que hacemos, eso es ser fiel en lo poco. Y también en la búsqueda de lo que es la santidad para ir madurando espiritualmente. La palabra de Dios lo vimos el día anterior, dijimos que la Biblia establece claramente desde el Antiguo Testamento que hay una orden, un mandato sobre nuestras vidas. Y que no podemos jugar con eso, porque en realidad es un mandato divino y cuando Dios lo habla por algo. Eh, el versículo está en 1 Pedro y dice, y en Levítico también, 19 si no me equivoco, y dice, sed santos porque mi Padre que está en los cielos es santo, o porque yo soy santo, porque Dios es santo. Y este concepto de la santidad también no lo tenemos tan claro, que también algún día, en algún minuto lo vamos a poder conversar. Pero lo importante es que no se asusten con esto de la santidad, porque la santidad es progresiva y es completamente manejado por el Señor, tal como dice en Filipenses, donde dice, yo, el que comenzó la buena obra, será fiel en completarla. Entonces, nosotros no tenemos que buscar la santidad así como religiosamente. La santidad llega en un proceso de madurez, de crecimiento, en la experiencia, en la comunión con Cristo, con el Espíritu Santo. Por eso que eso va creciendo, poco a poco. En esto Dios se demora, porque tiene que tratar con muchas dificultades de nuestro carácter, de nuestra forma de ser y cómo fuimos moldeados desde niños. Y el tercer punto que dijimos es que tomar conciencia de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Templo. Dice que ya Dios, desde el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, ya avisaba que no quería más templos hechos por manos de hombres, que Él quería habitar en los corazones de las personas. Así que si tu corazón está abierto para Él, dispuesto a ser tratado por Él, y contentos de que Él te tenga considerado en ese tratamiento y en ese crecimiento, tú vas a alcanzar a tener una mayor comunión con el Espíritu Santo y vas a poder entregarle tu vida para que Él la guíe. En caso contrario, vamos a estar siempre ayudándole, siempre vamos a estar mirando de la orilla del camino, vamos a estar mirando desde afuera del río, no nos vamos a mojar las patitas, no nos vamos a mojar las rodillas. Hay un pasaje muy lindo en Ezequiel 37 que habla de el río de Dios y cómo debemos nosotros zambullirnos y dejarnos llevar por él. Bueno, esos tres puntos quería establecerlos ya, y para poder seguir con esto, estábamos en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, donde estamos viendo la vida de este maravilloso ser humano que es Esteban,
Y es maravilloso no porque él tenga alguna característica o don natural o especial. Él fue un hombre entregado, completamente entregado a Dios, y Dios hizo maravillas a pesar de lo joven que era. Entonces ayer vimos cómo fue elegido un diácono, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, y él fue encargado de servir y administrar las mesas por las cuales ya vimos ya la labor que él hacía, a la cual fue asignado por los apóstoles. Pero hoy día vamos a ver cómo fue arrestado, muy parecido a lo que hizo Jesús, fue muy parecido. Esteban fue arrestado bajo condiciones muy parecidas a las de Jesús. Y vamos a ver cómo enfrentó este arresto y cómo él enfrentó todo el proceso. Y vamos a leer terminamos en el 7 anteriormente y ahora vamos a empezar en el 8, del 8 al 15. Y leemos. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, lo arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hasta ahí vamos a llegar hoy día, en esta parte. ¿Ya? Yo me preocupa que el hombre estaba sirviendo las mesas, pero sin embargo, este es lo poco, ¿ve? Lo fiel es lo poco. Estaba sirviendo las mesas. Es probablemente que también estuviera administrando recursos para poder comprar los alimentos y poder atender a los huérfanos y viudas para que comieran. Y a lo mejor cubriendo cualquier necesidad. ¿Ya? Porque si nosotros vemos, ya lo vimos ya, que en Hechos 2 se habla de que al principio la iglesia primitiva dice que todos los hermanos vendían todas las cosas que tenían y los ponían a los pies de los apóstoles para que administraran sabiamente y les dieran a cada uno según su necesidad. Eso es algo que hoy día no puede verse en la iglesia, es prácticamente imposible, a pesar de que, no sé, no me atrevo a decir que es imposible, pero... Así que, pero pasamos de este grado de servicio prácticamente ignorado, sin ningún tipo de aspaviento, sin ningún tipo de pretensión o de visión especial, pero estaba lleno del Espíritu Santo y la gente lo notaba. Y hacía prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. O sea, él era reconocido, a pesar de su edad, como un hombre de Dios. Yo me acuerdo ahora cuando hablaban de que cuando Pedro hablaba y daba discursos proféticos o hablaba de la palabra del Evangelio, los oyentes, los que están ahí, dicen: pero ¿cómo si este no es Pedro, no es el pescador, no era prácticamente el ignorante? Mira cómo habla ahora, mira cómo habla. ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde saca tanta palabra? Y esto es lo que está pasando. Hoy día también nos pasa. Las maravillas que Dios pone en aquellos que son fieles, que buscan crecer. Escúcheme, esto es sencillo. Nosotros solo necesitamos la disposición a ser tratados, enseñados y a crecer por el Señor, por el Espíritu Santo, y a crecer espiritualmente. Y para eso, menos
es más. Mientras menos de nosotros, hay más del Señor. Dios, duro, es duro, de verdad eso no es fácil. Dios pide una cosa tan simple, sean menos. Quítense toda vanidad, toda vanagloria. Oh, sin la ayuda del Señor es imposible. Créanme, el mundo sigue siendo vanidoso, el mundo sigue queriendo lo suyo. Nosotros los seres humanos. Por eso que ese proceso no termina en toda la vida. Pero esta señal estaba clara en él. Esta señal de ser un hombre usado por Dios poderosamente, con autoridad y con gracia. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Quiero decir, la sinagoga de los libertos eran esclavos dados en libertad por los judíos y que adoptaron la religión judía. Es probable que esta gente no haya sido muy culta, pero también es probable que hayan estado muy, muy agradecidos de su libertad y que se debían responsabilidad, reciprocidad, debían agradecimiento a aquellos que lo libertaron y hacerle caso a los que los habían instruido y los que los instruían y guiaban en esto, porque ellos no podían ser grandes predicadores ni grandes directivos de la iglesia judía. Los judíos eran hombres que tenían selecciones para poder aplicarla, enseñar la palabra. Tenían que ser hombres muy preparados y normalmente de muy pura estirpe judía. La descendencia tenía que ser lo más pura posible, por eso que se separaron de los samaritanos. Entonces, los libertos eran eso, esclavos liberados. Y es probable que la iglesia de Cilicia, la sinagoga de Cilicia, de Asia, de Cirene, de Alejandría, como dicen, eran también los mismos que venían a disputar teológicamente con Esteban. Pero toda su teología se derrumbaba porque Cristo vino con eso. El argumento de Cristo es tan poderoso. Chicos, Cristo es un paraguas que te cubre de cualquier desviación si tú eres sincero. De cualquier desviación. De cualquier religiosidad. Es un tremendo paraguas. Entonces, la sabiduría que Él y el Espíritu Santo te va dando para responder y discutir estas cosas y de hacer presentación de defensa del Evangelio, del cristianismo, con mansedumbre, como dice Pablo, requiere esta entrega, esta sencillez de espíritu. Y los otros hombres que todavía no, porque los otros eran religiosos, entonces mantenían su orgullo, su vanidad, ellos eran los conocedores de la verdad. Esto nuevo no lo era demoníaco, era cualquier cosa, pero no atendían al robo. Y esto es lo que hoy día nos pasa también, nos desechan, nos rechazan, porque no entienden. Y la vanidad de los seres humanos no quiere, no les da espacio para enfrentar su pecado. Nosotros somos iguales. Venimos saliendo de eso, pero ahora tenemos una llamita que se despertó en nosotros, un deseo de hacer algo más, de entrar en comunión con Cristo y de conocer de sus profundidades, de su amor, de su misericordia, y empezar a experimentar en la vida. Y ese es un deseo que Dios va poniendo aquí en tu corazón, de poder conocerle más profundamente cada día. Esa es una de las ventajas que tenemos los hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y no todos los que se dicen ser hijos son hijos. Solo aquellos que están caminando. Y ahí está la incertidumbre, que nosotros no podemos juzgar al otro y definir quién está y quién no está. Pero hay hombres como Esteban, que era claro. Para él era claro. Por eso es que aquí ya no hay zonas de grises. O eres juzgado por Dios, o el mundo te va a ir comiendo. Y te va a quitar la autoridad y te va a quitar todo lo que está mostrando Esteban aquí. Y que tenían los apóstoles, por supuesto. Entonces, como no pudieron disputar, le dice el versículo 11, sobornaron a unos para que dijesen
que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mira la novedad del año. Atacaron con un sistema distinto. Satanás no deja de ser un copión. Esto es lo mismo que hicieron con todos los profetas, los apóstoles. Hicieron lo mismo con donde iban, hacían lo mismo. Satanás instiga al ignorante, al neófito, al religioso, al que tiene puesto de prestigio, de un puesto privilegiado, de privilegio, a instar a esta misma técnica para apagar la voz de Cristo. Y no han podido. No han podido en miles de años. Y no van a poder jamás. ¿Recuerda cuando Cristo dijo que las puertas del Hades no sobrepasarán a la iglesia? No prevalecerán contra la iglesia. Es por esto, porque Cristo está detrás manejando todo esto. Y cada sacrificio, cada testimonio nos va dando más seguridad de que esa es la verdad absoluta, no es religiosa, es una verdad, porque Cristo es la verdad. El camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. Entonces, ¿cómo opera esto? Mira, soliviantar significa levantarlos en ánimo para hacer alguna cosa. Hoy día pasa lo mismo. La gente, sobre todo el ignorante, se deja llevar con mucha facilidad. Y no quiero culpar, pero hay gente que es ignorante. Y logran, los políticos, por cierto, en el caso más típico, políticos logran animarlos a hacer cosas que son malas. Si no, el ejemplo más claro que tenemos aquí en Chile, en nuestro país maravilloso, es el 18 de octubre, el 19 de octubre, cuando quemaron las estaciones del metro y soliviantaron a la gente. Hicieron grupos para salir a la calle y salieron millones, sí, a dejar la escoba. Y robaban, asaltaban, y ese fue el fruto. Alentado por políticos. No quiero entrar en política, no voy a hablar de política, pero le estoy dando un testimonio, un ejemplo claro, lo que significa soliviantar al pueblo. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. La opinión pública que es moldeada con medias verdades, nunca con verdades completas. Entonces, por ejemplo, yo no quiero hablar de política, usaban las palabras que había dicho en algún minuto Jesús, que destruiría el templo, pero no dijo que lo iba a destruir él. Ya, en 3 días iba a ser destruido, pero Jesús se estaba refiriendo a él mismo, que en 3 días él iba a levantar un nuevo templo, porque levantó un templo nuevo que es nuestro cuerpo, no el templo que ellos pensaban en un templo material. Ellos se ufanaban del templo, porque era maravilloso, era grande, precioso, estaba lleno de oro, tenía piedras preciosas. El templo de Herodes fue uno de los más grandes, más majestuosos que se han hecho, mucho más que el de Salomón. Y ellos se ufanaban, y por eso es que cuando le preguntaron: mira este templo maravilloso, las piedras, los mármoles, todo el oro, las joyas, es maravilloso. Y Hitler le dijo: este templo no quedará piedra sobre piedra. Efectivamente, el año 70 después de Cristo no quedó piedra sobre piedra. Entre los muros, entre los adornos había oro. Por lo tanto, derribaron y derritieron todo el oro para llevárselo. Sacaron cada piedra para que pudiera sacar el oro que estaba en ella. Entonces, ¿Cristo mintió? No, dijo la verdad. Y estos hablaban esas cosas sacándolas de contexto para justificar. Y le dan tanto para justificar lo injustificable,
Ya lo vemos en lo que estábamos dando el ejemplo en Chile. Y la gente ya al final se deja llevar. Si no se puede detener, no se puede parar. Esa es la estrategia de Satanás. Siempre ha usado lo mismo. Miren, vámonos a Lucas 19:35. Para que tú veas cómo el ser humano cambia, es voluble. Si no tiene una base cierta, firme como esta, porque esta base de la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento humano, sobrepasa todo problema histórico contingente. La historia de la humanidad está escrita, digamos, con la mano de Dios. Ha ocurrido y va a seguir ocurriendo tal como Él lo predijo. No va a haber cambio en eso. Miren, 19:35. Estamos viendo cuando Cristo hizo la entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a empezar el 33. ¿Te acuerdas que les dijo Dios, vayan a buscar un pollino de Ana que nunca ha sido montado? Todo, y dijo, ya, y díganle al dueño, mira, lo maravilloso, y díganle al dueño que el Señor lo necesita, nada más. No hizo ningún otro comentario. Entonces, voy a leerlo desde ahí porque me parece maravilloso esto. Diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar a ella hallaréis un pollino atado. Pero sabía dónde estaba el pollino atado sin verlo. En el cual ningún hombre ha montado jamás. Otra cosa que sabía Jesús que no lo sabían los demás. Desatadlo y traedlo sin pedir permiso. Y si alguien os preguntara ¿por qué lo desataréis? ¿Por qué lo desatáis? Le responderéis así. Porque el Señor lo necesita. Es glorioso, es maravilloso. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Se acabó. Mira, yo me gozo, de verdad, esto es maravilloso. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso, ¿qué hacía la gente? La gente, cuando él iba entrando a Jerusalén, sabían que venía, salieron todos. Ya, este es el que se llama el Domingo de Ramos, ¿no es cierto? Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte del Olivo, toda la multitud de discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios dando grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijo, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. La piedra clamaría. No, este orgullo. Quítalo, bórralo. De tu mente, bórralo. Yo digo, yo soy la piedra y mi apellido significa la piedra. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y diciendo, bueno, no quiero seguir leyendo porque... Pero la gente dice, le tiraba ramas de olivo, lo alababan. ¿Me entiendes? Semana siguiente. Esto fue un domingo, vamos a ver, esto fue el jueves en la noche de la semana siguiente. Vámonos al 23, ¿ya? Del capítulo 23, del 18 al 23. Dice, más Pilato tratando de soltar a Jesús porque no le encontraba culpa. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y a los pueblos, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí no nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo soltaré pues después del castigo, después de castigarle, para dejarlo tranquilo. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, ¿no es cierto? O sea, en cada fiesta él soltaba un preso. Mas toda la multitud dio a voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio.
Le habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a decirle a voces, crucifícale, crucifícale. Por tercera vez, ningún delito ha cometido. Dice, digno de muerte, no es digno de muerte, no he hallado nada en él, lo castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos, los principales sacerdotes, prevalecieron. En Mateo dice, cuando le dijeron, yo me limpio de la sangre del justo, ¿sabes lo que dijo el pueblo? Que la sangre de este justo, de este hombre, sea sobre nosotros y nuestros hijos y nuestra descendencia. ¿Tú puedes creer? Hoy seguimos escogiendo a los ladrones en vez de de gente buena, de gente sana. Así se manipula ¿cómo se llama? La opinión pública para hacer lo que los instigadores, lo que Satanás instiga a los hombres. ¿Ve? Aquí está en Mateo 27-25, si quieren lo buscan después, dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que así sea, y así ha sido. Hoy estamos viviendo esto. Y un tiempo que va a empeorar, porque de hecho, Satanás tiene que llegar a reinar completamente. Hoy día vemos una causa completamente injusta sobre los del pueblo judío, sobre los cristianos, que los están matando en Siria. La muerte de cristianos ha sido horrible en África, en los países musulmanes. Están yendo los musulmanes a matarlos a Europa y nadie dice nada. Bueno, siempre Satanás ha usado esta misma estrategia, siempre. Ha engañado, lleva a la gente, y eso es lo que dice, ¿no? Tú lo lees en diferentes partes. Y es más, en este tiempo Dios dice que va a mandar un espíritu de engaño para que la gente le crea a Satanás. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Tesalonicenses primera, segunda Tesalonicenses dice, Dios va a mandar un espíritu de engaño. La gente ya está engañada y Dios va a permitir que ese espíritu de engaño crezca. Para que persigan a la iglesia, para que hagan lo que tienen que hacer, para que obedezcan a Satanás, porque por cuanto no tuvieron en cuenta el amor de Cristo a través de la palabra, de enseñarnos que Satanás viene con prodigios, con engaños, con locura prácticamente de la sociedad, la gente le va a hacer caso a Satanás. ¿Qué fue lo grave que dijo Jesús y que fue usado y cargado contra Esteban? Jesús decía que él era mayor que Moisés. ¿Oh? ¿Cómo puede decir, hablando del profeta, que él es este hombre? Jesús era mayor que Moisés, es mayor que Moisés y seguirá siendo mayor que Moisés. Jesús decía que era Dios, sí, él reconocía que era Dios, yo soy. El gran yo soy. También reconocía que Jesús era mayor que el templo, porque estaba hablando de que iba a ser reemplazado ese templo y de hecho fue reemplazado completamente por los cristianos, que ellos no quisieron recibir y que además lo mataron. Jesús era la ley, decía, yo soy la ley. Yo soy más que la ley. Soy más que las tradiciones. Soy más que el templo. Eso era una ignominia para el pueblo, para los... Porque les robaba todo, pues les robaba todo su vanagloria, su beneficio, su forma de vida. Eso les chocaba completamente. Y caían, y caían. Ahí vamos a ir a una parte y dice, ya no resistían la palabra. No la resistían, no podían. Porque Satanás no permite, pues, no permite que se escuche la palabra de Dios. Siempre la está desviando, la está minimizando, cualquier estrategia que ocupa para que no se escuche la palabra de Dios y el pueblo, la creación de Dios, los seres humanos que son el pináculo de la creación, sigan como Adán y Eva, rechazando la verdad de Dios por la mentira de Satanás, cambiándola. ¿Me entiendes? Por eso es que todo lo que tenga sombra de mentira, querido hermano, todo lo que tenga sombra de religiosidad,
religiosidad que nos aparte de la verdadera comunión con Cristo. Yo hoy día estaba orando y decía, hay como una cortina, no lo voy a decir que es puerta, es una cortina, no es más que eso. En que si nosotros perseveramos con todo nuestro corazón, amando a Dios con todo nuestro corazón y buscamos, en algún momento esa cortina se va a abrir y la comunión con Dios va a ser como la de Esteban. Pero eso requiere tiempo de fidelidad, requiere tiempo de comunicación, requiere tiempo no solo de amar a Cristo, sino que de amarnos entre nosotros, entre los hijos de Dios. Y amar al pueblo, incluso a la gente que está equivocada. Eso es algo difícil, ¿eh? Hay cierta clase de gente pero yo creo que llegado el minuto Dios me va a poner a prueba y me va a tener que dar la fuerza lo suficiente para amarnos. Así que, ¿en qué termina este cuento? En el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Querido se puede. La gente que estaba ahí vio que el rostro de él era distinto. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. El Antiguo Testamento dice. Y te dé paz. Esta paz que tenía aquí como Esteban está enfrentando, la vamos a empezar a ver mañana. O bueno, el día que podamos hacerlo. ¿No? Pero, queridos míos, quiero decirles que ya estamos aquí entrando en ver que la maravilla de lo que es este hombre es producto de su comunión con Dios, no es producto de su propio argumento de vida. Él se dio su vida a Dios y se entregó por completo. Él podría haber caminado sobre el agua. Él podría hacer hecho, y de hecho hacía milagros. Este hombre es nuestro ejemplo, es nuestro testimonio. Obviamente no reemplaza a Cristo, pero va por el mismo camino, ¿se fijan? Va pagando el mismo precio. No tengáis miedo de los que mutilan el cuerpo, sino los que mutilan el alma, dice Cristo. Así que dejen de lado todo lo demás. Cristo, 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 Cristo. Toda tribulación en esta tierra va a ser momentánea comparado con la eternidad en la presencia del Señor. Y el gozo, y la paz, y todas las cosas que anhelaste en toda tu vida van a estar allá, no van a estar acá. Aquí son chispazos, nada más. Solo por la misericordia de Dios que nosotros la tenemos. Son bendiciones que nos llegan. Gracias, queridos, por escucharme. Atención a la palabra del Señor. Es lo que pido. Si hablo algo que no es de Él, por favor, avísenme. Si estoy interpretando mal, también. Que Dios los bendiga. Que Dios los cuide y los anime. Y que tengan un lindo, precioso día. Sobre todo mis hermanos que celebran el sábado. A ellos, más que nunca, les digo, Cristo está ahí. No es que no esté ahí. Está ahí. Con usted y les ama. Bendiciones. Chao.